Sí, muchas gracias, doctora. Bien, pues mira, sí, efectivamente, desde los años 90, gracias al trabajo pues, de colectivos feministas, se ha popularizado mucho el concepto de feminicidio. Este concepto hace referencia no solo a los asesinatos de las mujeres, sino a las distintas formas de violencia que nos afectan solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, este concepto originalmente nace en la academia, pero se ha permeado pues en los medios de comunicación, en los espacios de activismo y por supuesto en lo que tiene que ver con la ley. Entonces, nada más para contextualizar un poco en el ámbito jurídico, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia establece cuál es la violencia feminicida, ¿no? Entonces ahí nos conceptualiza, pero además ya los 33 códigos penales que existen pues en todo el país justo ha tipificado de alguna manera u otra el feminicidio como un delito, es decir, cada uno de los códigos, cada uno de los estados ha tipificado, es decir, ha establecido en su código penal lo que se debe de entender por feminicidio. Y una vez que se analizan, doctora, pues las definiciones de feminicidio, se utilizan pues en uno de estos ámbitos, digamos, para conocerlo, ¿no? Sin embargo, hay diferencias significativas entre cada uno de los conceptos que establece pues cada uno de los estados de las legislaturas, ¿no? Desde variaciones como pues si le llaman feminicidio o feminidio, y entonces, hablando de lo que te decía, que la Ley General de Acceso a las Mujeres define y habla que esta violencia feminicida pues es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres que puede culminar en homicidio y pues en otras formas de muerte violenta para las mujeres, ¿no? A ver, en otras palabras, admite pues que la violencia feminicidia puede o no culminar en un homicidio o en otras formas de privación de la vida de la mujer. Entonces, en contraste, los códigos penales, te decía, en los códigos penales en el país, por lo generalmente solo califican al feminicidio como la muerte de una mujer producida intencionalmente por una persona en específico, que puede ser hombre o puede ser mujer, es decir, el feminicidio no solo lo cometen varones, hombres, sino que también lo pueden cometer mujeres. Y en este sentido, hay una penalización muy fuerte. Particularmente en Jalisco hay dos penas que son las más altas en los delitos que tienen considerado dentro del catálogo del Código Penal. En este caso, para el feminicidio hasta 70 años de prisión y la única otra digamos, conducta que se tipifica con esta misma sanción es cuando se priva de la vida a un policía. Entonces, son las penas más altas que vamos a encontrar en Jalisco. Pero además, por supuesto que persisten, pues, por lo menos dos sentidos, el tema de las diferencias entre lo que te decía, cómo se conceptualiza, por ejemplo, ahora que nuestra compañera trabajó en Michoacán, cómo se conceptualiza en el Código Penal de Michoacán frente a cómo se conceptualiza en el Código Penal de Jalisco, ¿no? Y esto, pues, sigue siendo lo más común para las mujeres, que hombres puedan ser pues quienes cometen el delito, particularmente, doctora, en lugares en donde teóricamente nos tendríamos que sentir más seguras, que es en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿no? Y es donde más se comete el delito de feminicidio, ¿no? Y otras formas en las que también se comete de manera muy cotidiana es, por ejemplo, con arma blanca, a través de la asfixia, y luego le sigue el envenenamiento y luego la fuerza corporal. Pero más aún, este tipo de violencia pues afecta desproporcionadamente, particularmente a las niñas, a los adolescentes y a las adultas mayores. Y por darte solamente un dato, en el tema de los registros de mortalidad, que lo maneja el INEGI, pues las variables que ya existen, pero que no se usan, es decir, variables incompletas, son precisamente justo eso, que se empiece a desglosar una estadística mucho más especializada en el tema de género, en donde las mujeres podamos saber pues qué tanto riesgo estamos corriendo, ¿no? Y en este sentido, decirte que, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, el protocolo de Bogotá sobre la calidad de datos de homicidio en América Latina y el Caribe
ha insistido en la importancia de registrar características de las víctimas asociadas a grupos que históricamente pues, han vivido y viven discriminación, ¿no? Entonces, en este sentido, el protocolo incluye no solo el tema de género, sino la raza y el grupo étnico como parte de las características que hay que incluir, ¿no? Y un poco para contestar lo que me decías sobre cuál es esta visión criminológica de la mujer y la inseguridad que podemos sufrir en las calles, ¿no? Que lo sufrimos a diario, ¿no? A ver, el sistema legal desde la perspectiva de género, pues implica toda una estructura pues, de dominación patriarcal, ¿no? Pues debido a la organización que se tiene, un poco lo platicábamos antes de iniciar este formato, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de seguridad ha estado totalmente en el ámbito de los hombres, ¿no? Hoy nos das tú la oportunidad de ser mujeres quienes hablemos del tema, pero normalmente los medios de comunicación, las mesas de análisis, los eventos académicos son hombres los que están hablando de seguridad pública y eso tiene que ver pues por esta dominación patriarcal que hay, ¿no? Entonces, en consecuencia, los procedimientos pues, están saturados de reglas y creencias patriarcales, es decir, son normalmente hombres pues quienes, por lo menos hoy en Jalisco tenemos paridad con la siguiente legislatura, pero en esta legislatura que todavía hoy está en funciones, pues la mayoría era varones. Entonces se sigue, por ejemplo, legislando desde la creencia del varón, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el tema de la parte criminológica, pues la discriminación de género es uno de los factores que más influye, por ejemplo, en la denuncia de delitos, ¿no? Y en la generación de emociones y de frustración y de desesperanza, ¿no? Incluso hemos hablado, por ejemplo, de la violencia institucional que muchas veces se ejerce en la mujer que quiere ir, por ejemplo, a presentar una denuncia, ¿no? Un poco es que llega con el agente del Ministerio Público y le dicen, pues, ¿qué le hiciste a tu esposo, no? Porque te pegó, o sea, como si la culpa fuera de la mujer, o no, pues mira cómo vienes Siempre es de vestida. la mujer. Exacto, mira cómo vienes vestida, pues por eso te violaron, por ejemplo, ¿no? No, pues es que también ibas saliendo de un bar y saliste borracha. Entonces, siempre el tema de, pues, culpar a la mujer por los delitos que sufrimos, ¿no? Incluso el tema del acoso, si preguntamos hoy en esta mesa, pues más de una vez seguramente hemos sido acosadas en la calle y nada tiene que ver ni con nuestra forma de vestir, ni con nuestra proyección, ni con nada, simple y sencillamente pues porque seguimos estando en un sistema patriarcal en donde los delitos en el ámbito sobre todo sexual pues nos afectan mucho más a las mujeres que a los varones. Entonces, en este sentido, doctora, las mujeres aparecen o aparecemos más como víctimas que como autoras de delito. Por lo tanto, la mujer pues no aparece como un sujeto, sino como un objeto de agresiones, ¿no? Y de disputa incluso entre los varones, lo decía, ¿no? Insistir, siendo más en los delitos del ámbito sexual y por supuesto en el sobre todo en temas familiares, un poco lo decía nuestra compañera, ¿no? Cómo se ha